Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Tiempo de Escena? Eh, Ahora estamos con teatro. La semana pasada hablamos con un bailador flamenco, Eduardo Guerrero, y ahora vamos a conversar de una obra que forma parte ya del patrimonio de las artes escénicas chilenas, no solamente como texto teatral o como puesta en escena, sino que también cuando hablamos de nuestra identidad. Se trata de una obra emblemática montada en el año 1976 por el Teatro Ictus, Pedro, Juan y Diego, escrita por el colectivo más la participación de David Benavente. Marcó un hito muy importante, ya que en esos tiempos difíciles, en tiempos de dictadura, donde no se podía hablar directamente, Ictus montó esta obra donde se habla de algo que se instauró en esa época que se llama el PEM, el Plan de Empleo Mínimo, y da una mirada a la realidad de 3 trabajadores de ese PEM, donde se cruza la realidad nacional con humor, al estilo del Ictus, ¿no? De repente un poco absurdo, un poco ingenuo tal vez, pero donde queda evidentemente lo que se está viviendo en esa época, se evidencia. ¿Qué es lo interesante? Que hoy en el Teatro La Comedia hay una nueva mirada a Pedro, Juan y Diego, montada con nuevos actores y dirigida por Jesús Urqueta. Jesús Urqueta, como ya sabemos, porque ya lo entrevistamos a Jesús, es un director joven que está muy en la palestra con muchas obras, que ha ganado varios premios, su mirada es muy amplia y hace una propuesta donde se combina la obra original, Pedro, Juan y Diego, con elementos simbólicos, con una mirada desde el hoy, y con un elenco compuesto por Alejandro Goich, Roberto Poblete y Nicolás Zárate en los papeles principales, y a Francisca Gavilán en el rol de la muda. También está Francisco Osa como el capataz, y después me corrigen el nombre, Rossi, ¿no? El apellido, que es Jordán. el inspector que viene que pone ahí la impronta de la autoridad de la época. Estamos entonces con Jesús Urqueta, el director, y con Francisca Gavilán, perdón, quien interpreta a un personaje femenino muy particular, que tiene mucho de simbólico, que tiene una carga muy importante y que vamos a hablar con ella. Gracias, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Marieta. Un Gracias, gusto. Marieta. Hola, Francisca, ¿cómo estáis? Hola. Vamos con la primera pregunta para Jesús. ¿Qué sabías tú de Pedro, Juan y Diego cuando te invitaron a dirigir esta obra? ¿Y cuál es tu mirada desde la hora? Sabía más que nada como por la historia del teatro de Pedro, Juan y Diego, no la había leído. Sabía, por supuesto, la historia del Ictus. Me formé en los años 90, donde el Ictus es muy importante, pero hasta ahora está muy en la palestra. Y un poco asumí con mucho orgullo, respeto y convicción la invitación que me hicieron. Para mí, creo que todavía para la generación que nos formamos con la Francisca, que somos más o menos de la misma generación, todavía tenemos un gran respeto por los maestros y por la gente que ha hecho que el teatro sea importante en nuestro país. Y desde ese lugar a mí me asumí con mucho honor dirigir en el Ictus. Para mí eso, en primera instancia. Y después fue netamente un diálogo con Paula Charín y Emilia Noguera, que eran las productoras generales de la idea, en lo que podía y no podía hacer. Primero ellas me pasaron el texto, yo le hice una visión de lo que a mí me parecía el texto hoy día, y llegamos a ciertos acuerdos también, considerando, por ejemplo, que usted una obra que en su original duraba 3 horas y media con un intermedio, y estábamos dentro de un contexto de una pandemia donde los espectáculos
con suerte pueden durar 2 horas y cuarto, que es lo que dura la obra de nosotros. Entonces, como desde ese lugar tuvimos que hacer hartas concesiones ambos para poder llegar a un acuerdo final. Francisca, ¿qué te pareció a ti el integrarte a este elenco? Bueno, yo no conocía esta obra, siempre he asistido a Lito y he visto otras obras, pero esta en especial no la conocía, y cuando me la ofrece la Paula y me cuenta de qué va y quién la dirige y quiénes van a ser mis compañeros, bueno, yo digo inmediatamente que sí. Es primera vez que me toca un rol tan especial que es esta muda, que es una muda que no es muda de nacimiento, por eso es algo tan, es entre romántico, trágico, evoca el año 76, ella quedó muda de espanto, entonces me interesó mucho poder enfrentarme a este texto y estar con estos grandes monstruos, con este gran Jesús Urqueta que también había visto su trabajo, y, y nos entregamos y estuvimos un montón de tiempo trabajando por Zoom al comienzo, porque estábamos en plena pandemia. ¿Cómo fue el proceso, Jesús? Cuéntame. Un proceso que duró aproximadamente un año. A mí la primera reunión de trabajo fue en abril del año pasado con la Paula y con Emilia. Yo empecé a trabajar en la obra en mayo del año pasado y el primer ensayo con el elenco fue en junio del año pasado. Ensayamos junio, julio y la primera semana de agosto, donde armamos una estructura borrosa del montaje con trabajo teórico por Zoom y después un trabajo práctico en el teatro. Y de ahí la obra se detuvo hasta diciembre, donde entramos ya a finiquitar la puesta en escena durante todo diciembre, porque esta obra, como sabemos, iba a ser estrenada en enero. Por las vicisitudes de la pandemia no pudo ser estrenada en enero y tuvimos que guardarnos hasta marzo, y que yo creo que ha sido lo mejor también, ha sido como también ha funcionado bien, hemos podido tener continuidad, se está alargando la temporada porque no ha ido bien, entonces creo que eso es muy bonito. ¿Sí? Fue que se acercaron a la realidad de Pedro, Juan y Diego. ¿Qué nexo hicieron Mira, con fue un trabajo. gente, etcétera? Bueno, es importante, una de las directrices más importantes al menos de la dirección que propuse, tiene que ver con que entender a Pedro, Juan y Diego como un ejercicio de memoria, entender que nosotros no podíamos replicar la obra de 1976, pero sí podíamos viajar y dialogar con la obra de 1976. Desde ese lugar tenía que hacerme cargo también del variado del elenco. Teníamos dos personas del elenco, que era Roberto y Alejandro, que habían visto la obra. Es más, Roberto había visto 14 veces la obra. 14 veces. Sí, porque estaba estudiando teatro en la Católica en ese momento. Entonces ahí teníamos una visión súper clara, pudimos visitar la obra por ojos y por oralidad de ellos. Y por otra parte, yo tenía claro que teníamos otras personas como el Giordano que no había nacido en esa época. En el caso del resto del elenco, todos a menos ya habíamos nacido o éramos muy chicos, como la Francisca, el Fafifo y yo. Yo tenía 1 año, Fafifo nació ese año, tenía un par de meses. La Francisca tenía 2 años, ¿okay? Para la obra. Entonces, como que desde ese lugar fuimos conversando y entendiendo primero que era un ejercicio de memoria, entendiendo finalmente que no solamente había que hablar de la obra, sino que había que entender que el tono de la obra, que era un tono muy de humor, no podía quedarse en eso, en una relectura del siglo XXI, porque el público entendía esos códigos de la comedia, porque ellos estaban viviendo el contexto, ellos sabían por qué se omitía información. Esa obra puesta solamente en una capa superficial hoy día no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pero desde ese lugar yo al menos creía que haciendo evidente que era un ejercicio de memoria por una parte y haciendo evidente traer la dictadura también, que apareciera esta vez como no aparecía en la obra original, podía atrapar no solamente al público mayor, sino que al público que no la vio y que no sabía ni siquiera a veces que existía el ictus, que es el público joven, que también hemos tenido mucho. Y desde ese lugar creo que se completaba este ejercicio de memoria
entendiendo como memoria reciente lo inconcluso del pasado que estallaba en el presente. Ese es como el primer tópico general de la propuesta de dirección que hice. Ah, perfecto. Francisca, cuéntame, tú que eras chiquitita para el 76, ¿qué te pasó cuando te acercaste a esta obra? Cuando la leíste, cuando escuchaste a Alejandro, a Roberto. Bueno, fueron momentos bien especiales porque todos estos ensayos por Zoom, estas conversaciones se llenaron de magia y de cuentos y de historias que ocurrían en el teatro cuando ellos iban a ver esta obra de teatro, como esta obra que duraba más tiempo, que duraba 3 horas y algo, y había intermedio, y en el intermedio se hablaba de política, casi que era un pretexto también la obra para que se pudiera hablar de política. En algunos momentos corrían las lágrimas, algunos emocionados. Yo creo que fue un gran aprendizaje para mí, y para todos nuestros compañeros que son más jóvenes que nosotros, de haber participado de estos relatos que contaba Goich y que contaba Poblete, que ellos lo vivían ahí. Poblete ha trabajado toda la vida también en el ICTU, entonces sabe muy bien cómo este teatro ha sido tan poderoso y tiene tanta historia, tanta vida, tanta muerte, tanta dicha y desgracia, ¿cachai? Entonces, me pasa que, claro, yo tengo también recuerdos vívidos de esa época en que, de mi familia. Y entonces, y me trae justo ahora con el estallido social y viene todo de vuelta. Entonces mi hijo también, mi hijo de 16 puede reconocer esta obra de teatro, también le es familiar. ¿Entiendes? Ellos viven de otra manera, por suerte, y en algo ha cambiado este país. Ya no estamos en dictadura, pero sí pasamos 1000 años y mucho tiempo viviendo así, sin además ser los actores reconocidos, sin tener, no sé, como una base para poder actuar, que eso me pasa, como ver, me voy a ir para otro lado, como ver los fines de semana, la sala se nos llena, Sí, sí, con aforo, con todo, pero la sala está llena, la gente aplaude entre medio, la gente aplaude al final, salimos 5 o 6 veces, la gente nos espera afuera. Realmente es muy emocionante y no se entiende cómo no hay políticas nacionales para que las obras se vayan moviendo por todo Chile en el fondo, por todo el norte, por todo el sur. La gente nos escribe cuándo van a venir, no sé dónde, cuándo van a venir. Eso se pudo hacer recién con el Zoom, cuando pudimos hacer Zoom, que todo el mundo era, ¿es teatro o no es teatro? Y realmente ahí se pudo. Y veían nuestras obras gente hasta de otros países. Entonces tiene que haber políticas públicas para que podamos mover esta obra, que es realmente una exquisitez, una joyita, de hacerla, de vivirla. A mí me pasa que soy una actriz que vive el día de cada día de la obra. Y cada día le encuentro un sentido diferente. Entonces es magnífico ver cómo se va moviendo el público, cómo se van moviendo mis compañeros y cómo me muevo yo ahí. A mí me llegó mucho la obra. Yo la verdad conocía el título como una cosa de historia, pero no había profundizado mucho en el tema de la obra. A mí me pasó que pese a ser personaje y una realidad lejana, que hay mucho nuestro, que somos nosotros, digamos. O sea, uno se refleja en esos personajes por la maravilla del arte, ¿no? Del teatro. Es, es increíble eso que pasa. ¿Cómo le resuenan a ustedes estos personajes? Pedro, Juan, Diego, Carlos. Eh, para mí es presente, para mí absolutamente presente. Está en mi infancia en Ovalle, en mi abuelo que trabajó en la compañía de teléfono y que igual finalmente igual trabajaba desde ese lugar, en familias cercanas, en parientes, en amigos. ¿Cachai? Creo que está ahí, creo que una, una ebullición social que es muy propia en la obra con nosotros, ¿cachai? Y que va más allá de
que es como el rol de lo público. Eso me pasa, ¿cachai? Que yo siento que es como si Pedro, Juan y Diego es como la Universidad de Chile, como que pasa, todas las clases sociales están ahí y es el único lugar donde se puede convergen, ¿cachai? Y se juntan y dialogan. Eso me ha pasado durante todo el proceso. ¿Sí? Siento que el rol de lo público está ahí, emerge en Pedro, Juan y Diego. Bonito comentario, me recuerda el que nos hiciste cuando te entrevistamos por la obra de nombre largo, ¿cómo se llama? Sí, colectivo total e inmediato de una inminente salvación terrestre. Cuando hablaste del colectivo también. Qué ¿te acuerdas? Nunca me puedo acordar de ese nombre, Francisca, nunca. Tú nos hablaste del colectivo, ¿te acuerdas del colectivo? Y nos hablaste del Sí, colectivo público. del apoyo mutuo. Sí, Sí. sí. ¿Cómo te resuena a ti, Francisca? A mí, bueno, me pasa lo mismo, me pasa que es el presente. Me pasa como, me resuena mucho como lo que decía antes con lo que ocurrió con el estallido, con la gente que perdió visibilidad en todos estos años, como no querer ver las pequeñas, como, entre comillas, miserias de las personas, como hablan ciertas personas, como fuimos tratadas las mujeres por muchos años, y que eso era súper validado y ahora ya no lo es, y en esta hora lo ocupamos, ¿cachai? Lo ocupamos, y sí pasan a llevar a la señora María, pero también después se dan cuenta y sí se hacen un grupo de amigos, porque en esa época todo... se permitía, en el fondo, se permitía, o sea, en un momento Alejandro Goetz dice, ¿por qué no la meten en agua fría? ¿Cachai? Como para que se le quite esta mudez, en el fondo, y es muy violento, pero queríamos rescatar eso porque todavía existe ese lugar en muchos lugares, no sé, yo troto en la calle y todavía hay tipos que te gritan algo, y es como, todavía, aún, ¿cachai? Es como, es raro lo que pasa, porque esta sociedad chilena sobre todo ha avanzado tan lentamente. Eso me pasa, que yo veo esta obra y salgo a la Es como eso. calle y está súper Claro. parecido también. Mm. Hemos sido súper lentos. Siento que la generación de mis hijos y de mis nietos van a lograr hacer lo que nosotros quisimos en algún momento. Espero que sea esta generación pingüina de aquí para adelante, ¿cachai? Qué fuerte, ¿ah? Son 46 años. Y que uno se Pero reconoce. lo tenemos marcado, está muy Aún. marcado, Sí. estamos muy maltratados, ¿cachai? Tenemos mucho miedo, como al toque de queda, a que llegue el inspector y revise esa maleta, aunque esa maleta solo tenga juguetes y libros de niños, porque podría haber él andado con bombas, molotov o con Miguelito, Claro. ¿cachai? No, Está el miedo. eso del miedo que tú dices es fuerte, fuerte. Esa figura de Giordano es muy fuerte. Es muy Su Sí. fuerte. voz, su manera de instalarse Es peligro, atención. es peligro. La obra tiene además, esta versión tiene algunos elementos simbólicos que son bastante llegadores, además, ¿no? Las fotos de los actores, los diálogos o el audio que se escucha entre medio. ¿Cómo surgió eso? Ahí, por ahí, Jesús. Sí, bueno, yo acá hay dos personas que fueron muy importantes en la puesta en escena, que es la Catalina Devia y el Joaquín Montesino. Con la Catalina y con Joaquín nosotros trabajamos en mayo, solo los tres, antes de enfrentarnos al elenco, toda esta estructura de la propuesta de diseño y composición musical. Y lo que hablamos en el caso específico de tu pregunta con Joaquín, éramos hacernos cargo del personaje de la Francisca justamente, ¿sí? Cómo a través de los audios nosotros les dábamos voz a las mujeres de la dictadura, porque ya que la muda no podía hablar. Y lo que hicimos un poco fue una recopilación de material testimonial y documental de mujeres que habían sufrido distintos vejámenes en la dictadura y los pusimos. O sea, yo si algo tenía una certeza en la puesta en escena, es que la puesta en escena tenía que ser violenta en cuanto a los cruces, ¿cachai? Como que no tenía que tener ningún tipo de transición, que es como yo lo que más quería es algo que sucede. Por ejemplo, al final de la escena del zorro, que la gente está
guau, guau, riéndose, 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 y de repente, ¡pum! Estela Ortiz. Y el público es como jugar ese tobogán de emoción, ¿cachai? Y desde ese lugar nos sirvió mucho ese relato, ¿cachai? Y por otra parte, la escena de las máscaras es una escena que a mí se me ocurrió el día 1, que yo la planteé el día 1, que sentía yo que teníamos que tener cierto respeto, justamente como lo decía al principio, por lo que fue el teatro y por esa lucha que hizo el teatro, y desde ese lugar había una gran transición que era muy difícil en la dramaturgia. Y yo creía que ese era el momento exacto como para hilar y hablar del ictus también. Y que me parece que ahí se instala primero con la voz de María Elena Dubachel, que es un personaje presente, y después con traer aparte el elenco original, ahí, literalmente. Y eso lo trabajamos con la Catalina Bevia. Pero eso. El otro día fue aplaudida esa escena, Sí, fue el sábado, el con día la que fuiste tú. con la cueca sola y con las máscaras. Oh, qué hermoso fue, tan bonito, qué emocionante. Francisca, quédate ahí nomás en pantalla completa y háblame de la muda. Tiene una fuerza simbólica muy fuerte ese personaje. Sí, sí. Ella tiene, es una mujer mágica, es un personaje mágico, y así lo vimos con Jesús, como esta mujer que está a cargo de cuidar esta constru, y, y se quedó muda de espanto, y de ahí le armó toda la historia hacia atrás, y su historia, ella es una mujer de circo, con padre de circo, y yo supongo que a esa familia ella la perdió por completo, y deben estar todos desaparecidos. Entonces, por eso ella queda sin voz, y cuando Nico Zárate le dice, cuando usted pierda el miedo va a poder hablar, y lo pierde con sus amigos, pierde el miedo. Yo transito es como un fantasma ella, es como una fantasma que transita en toda la obra y nos acompaña en este devenir de soledad, de temores, de miseria, de alegría también. Y, y bueno, lo que sabemos al final para no contar, pero a mí un personaje que me encanta de hacer, que no tuve la oportunidad de verlo, ni de ver lo que hacía la Delfina, porque no hay nada grabado de ella. Por ahí hay comentarios que dicen que lo hago igual a la Delfa, que me emociona, que es súper bonito porque admiro mucho a la Delfina. Pero claro, hubo mucho trabajo, porque es muy difícil trabajar sin voz. Yo quedo muy agotada, después que quedo como hablando como tartamuda, después de que salgo de la función. Y nunca me había pasado a ser de muda, porque uno actúa hablando, es muy raro. Y, pero ha sido un gran ejercicio para mí mantenerme en esa carpa siempre, y vivir como un homeless total, sola, 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 compartiendo solo cuando sale de su carpa con estos personajes, y esta moda está llena de vida. Es un fantasma, pero lleno de vida. Muy, es muy no, a ver, emociona mucho la muda. Esa es la frase. Emociona mucho la muda. O sea, el momento, bueno, no se puede, no, spoiler no, pero hay un momento donde ella, tú traspasas mucha emoción, tus manos, tu cuerpo, Sí. y uno lo siente, lo recibe profundamente. De hecho, mi pareja me dijo, oye, la Gavilán me hizo llorar. Y yo, Ay, qué lindo. bueno, le dije yo, pero qué bueno que te sentiste tocado con ese personaje en particular. Hay un Es muy momento, bonito porque, claro, porque como siendo muda, puede pasar desapercibida, y también da lo mismo que lo haga. Ella tiene sus momentos como porque esta obra lo hermoso que tiene es que es coral. Entonces todos nos vamos tirando como, no sé, como, ¿cómo se dice? Jesús sabe, relevo, claro. en el deporte, cuando te entregáis la aposta. la posta, ¿cachai? Entonces cada uno se va entregando la posta, y
y cada uno tiene sus momentos hermosos, pero claro, a mí lo que me pasa es como con esta muda que tuve que aprender a corporalizar todo, y usa instrumentos, y se hace notar, y se mueve más que los otros, y está abierta y se cambia de ropa, pero también es muy sencilla, y es muy interno su trabajo, a pesar de lo externo que se ve. Es preciosa, a mí me encanta. Sí, es muy precioso el trabajo que hace la Francisca. Fue difícil, ¿cachai? Perdón, Marieta, fue Sí. un trabajo que con la Francisca fue súper difícil porque teníamos al lado unos señores que tienen una presencia escénica y encima tienen el texto, po. Entonces nosotros siempre conversamos y era un gran punto como de discusión en el buen sentido de trabajo, de cómo ir matizando esta cosa de la figura a fondo, ¿sí? De la puesta en escena, que como finalmente desde ese lugar se transformó como el rol de la Francisca se transformó también en una discusión técnica de la puesta, de lo que es la puesta en escena, finalmente a veces dentro del equipo, ¿sí? Porque, claro, porque aparece, porque una obra que está viva. Yo igual soy un director que en la gran mayoría de mis obras doy espacio para que aparezcan cosas nuevas a cada función, porque siento que eso tiene que ser, y para eso es el trabajo de mesa, para saber qué hacer y qué no hacer, por dónde me muevo. Entonces, justamente ese diálogo en vivo, yo siempre decía, acuérdense que está la Francisca, no topen esto porque está la Francisca, acá viene. Siempre tengan conciencia de este lugar colectivo, ¿cachai? Y eso finalmente se logró, pero fue uno de los trabajos más complicados, ¿cachai? Fue de los trabajos muy complicados. Pero se nota, ¿ah? Se nota. Yo siento que estos señores que se podían robar la película con toda su cancha, tienen como en la piel, están sintiendo a la Francisca todo el rato. Todo el rato, ¿No? sí, todo Como el puede rato. estar detrás de ellos, pero igual está la señora María presente. Sí, Sí, sí. somos Hay una- compañeros. Sí, se Sí. nota mucho. Se nota que incluso cuando no te están dando el de frente, digamos, se nota que está ahí. Sí. Sí. Hay una escena que a mí me impresionó mucho, que es esta de la cajita de música. De la- ¿Cómo surge esa escena? Dale, Jesús. Es parte de la conversación justamente con Joaquín Montesino. Yo trabajamos harto los que son las transiciones, ¿okay? Porque finalmente era tan larga la obra que había que hacer corte y había que hacer corte de escena. Entonces, cómo trabajar las transiciones, y con el Joaquín nosotros pensamos que podía ser bonito mostrar literalmente por qué quedó muda la muda, ¿okay? El personaje. Y un poco eso es llevar al contexto histórico a través del cigarrito y literalmente vino un helicóptero y se acabó la cosa, ¿cachai? Como que es así de radical, no tampoco tiene una segunda o tercera lectura. Es ante esto que te decía, traigamos la dictadura y pongámosela en la cara del espectador, ¿cachai? Existió, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden que existió y ¿cachai? Está todo el rato. Está en y que está en la todavía cajita, sí, está en la cajita musical, está en el tu, 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 sí, po, sí, cuando se llevan a Nico sí. Sara. Es que hay una cosa importante, o sea, todavía hay mucha gente en este país que ya está decidida a votar rechazo a la nueva constitución, y ahí está la dictadura también. Entonces también no hay, yo creo que la obra no tenía que tener sutilezas en ese aspecto, ¿sí? Pero esa escena, fíjate que pese a ser tan directa como tú lo quisiste, es muy sutil también. Es muy Sí, sutil. Tiene sí, una bueno, magia, tiene una delicadeza, sí, ¿sí o no? Está como, Sí, como hay que literatura, está Víctor Jara, está todo ahí puesto, pero también hay como una delicadeza mágica, diría yo, porque se produce un silencio más profundo aún en la sala. No sé si sí. Es que esa escena es muy bonita porque como lo construye, bueno, ahí entra el talento de la Francisca también, que tiene que ver cómo ella dialoga, porque ella hace una cosa, por ejemplo, que yo nunca lo hablé con ella, que ella paulatinamente empezó a dialogar con el público en el traslado. Y eso nunca lo vimos, yo nunca le dije, oye Francisca, mira al público. Eso es netamente creación de ella. Y ella ya empieza a vincularse, esa escena en el fondo no es solamente el resultado
de la cajita musical, y parte porque ella se vincula con el público se ríe, y la Francisca lee muy bien la puesta en escena, porque justamente agarra al público de una dulzura y le entra el terror. ¿Okay? Básicamente eso, ahí hay un talento interpretativo así, que yo la admiro con todo mi corazón. Mm, Mm. Pero si son todo el es elenco, mutuo. tienen un elenco, el elenco es todo de película, po. ¿Sí o Sí, no? pues, es ¿Sí o como no? la Sí, película, tenemos como... un elenco. Poblete, con Joyce, con el Nico Zárate, con el Fafifo, son las Franciscas, son un tremendo elenco. Sí, Tremendo Sí, elenco, se han tenemos transitado por mucha suerte. diferentes Giordano obras. también, dentro de los Sí, actores jóvenes funciona súper bien. sí, pues yo a él lo vi en esta de Civic, ¿no? Donde Claro, estaba con la que, guitarrita. Sí, que dirigía a Goich, de hecho. sí, con la Claro, guitarra de Goichi. Claro, y Sí, Goichi y Poblete son unos caballeros de la escena. imagínate, imagínate. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo sí, ha entrevisté sido un a agrado Alejandro trabajar con antes él. de la obra la semana anterior y no saben, se imaginan, por lo bien que lo pasé, porque entre el tema, más sus recuerdos, más el pasado, más sus opiniones, más tiene, y Roberto igual. Así que son Sí. unos, Mil historias. sí, son maravillosos ellos, maravillosos. Me gustaría que invitaran ustedes, pues, al público que va a ir a ver la obra, que le hicieran una invitación. ¿Por qué tienen que ir a ver Pedro, Juan y Diego? Quiero invitar a todas las personas que se acerquen al teatro, a la sala La Comedia del Teatro Ictus, que es una sala maravillosa, que estamos pudiendo recibir a las personas con todos los cuidados. Y esta obra es importante de ver porque es un ejercicio de memoria. Y cuando hay memoria, el país crece. Siendo jóvenes, siendo más viejos, siendo adultos, hay niños que la van a ver y disfrutan de comienzo a fin. Es una obra que no hay que perdérsela porque de verdad es como una joyita del teatro chileno. Y así como conmueve, da risa, es el Chile de antes y sigue siendo el Chile de ahora. Así que los esperamos jueves, viernes y sábado en Teatro Ictus, marzo y abril, y tal vez tenemos más temporada. Ah, tal vez sí. Sí, tal Jesús, vez sí. usted también, por favor. Sí, no, yo repetir un poco, creo que hay la única forma de crecer como país es entender que tenemos que dialogar entre todas y todos, independiente de nuestras diferencias. Insisto en el rol de ese lugar que el Teatro Ictus y Pedro, Juan y Diego se utilizan como un contenedor donde se junta todo Chile. Hemos tenido la posibilidad de ver el público que viene, y es de todas las clases sociales, de todos los pensamientos políticos, de todas las edades. Y creo que eso me parece que ya es por sí solo muy interesante. Y Francisca Exacto. se me adelantó porque yo estaba buscando los datos duros, pero muchas gracias, Francisca, los dijiste. Sí, porque yo Sí, estaba con el celular buscando los datos duros. jueves, viernes y sábado a Jueves las a 20 horas. sábado a las 20 horas. Compren su entrada ya y lleguen un poquito antes porque se hace una fila antes de entrar al teatro. Sí, Así sí, es. Claro, por el protocolo, todas las cosas. sí. Y sobre todo si quiere ir a la función de los sábados, compre la entrada mucho antes. Sí. Sí, sí. Porque es una de las más solicitadas, ¿no? Sí, sí, Claro, se el agota sábado más rápida. se acaba como el miércoles. El sábado. Qué Sí, miércoles, bueno, jueves qué ya no ir para bueno. el sábado. Sí, sí, bacán. No, Muy qué bacán. bueno que tengamos teatro y teatro lleno, es lo que queríamos hace tanto O sea, tiempo, ¿no? sí, Sí, es ya que está. yo el otro día salí un poquito antes para ver, porque me habían dicho que era muy bonito ver las filas de las personas fuera en la calle, dando casi la vuelta, y es muy emocionante. Sí, Es emocionante. realmente muy emocionante. Tienes que hacer un Antes que... videito de eso Sí, porque voy a es hacer un video el sábado. Bacán. obvio. Sí, Sí, a mí lo que me gustó mucho es que la gente no se molesta por hacer la fila, porque alguien dijo, ay, no, pero tenemos asiento. No, no importa, hagamos la fila, le dije. Y se pusieron a la fila. Qué Una hermoso. democrática fila para entrar al teatro. Genial. sí, Yo sí. los quiero despedir, Jesús, Francisca, se nos pasó súper rápido, de hecho nos Qué pasamos de la media rápido. hora, así, lo que es muy Muchas gracias. bueno, significa que estuvo súper buena la conversación.
Y quiero invitarles a ver Pedro, Juan y Diego, no importa la edad que tengan, no importa tampoco si eran chicos, si eran grandes, da lo mismo. Vayan a ver Pedro, Juan y Diego, se van a encontrar con una mirada nueva a una obra de hace 46 años, pero con un gran toque de memoria y de identidad. Nosotros los chilenos tenemos varias particularidades y se ve en esa obra. Yo reconozco mucha gente, me reconozco yo misma ahí, en esa obra. Qué Así lindo. que los dejo invitadas e invitados a una nueva conversación. Recuerden esta conversación en Instagram, en Facebook, en el sitio web y en YouTube para que la compartan. Chao Francisca, chao Jesús. Chao Chao Marieta, un Marieta, que estés gusto. bien. Chao Jesucito. Chao, Gracias chao por estar acá. Francisca, te quiero, que estés bien. Yo a ti te quiero. Gracias.